El caso es impactante. ¿Qué pasó con Elizabeth Dilegge, la enfermera del hospital Churruca Vizca que apareció en su casa, que había estado siendo buscada por la policía y que su esposo no pudo explicar por qué apareció muerta dentro de un galpón con 2 vías de suero en sus venas? Un caso realmente que es todo un desafío para la justicia, Martín. Sin duda, porque vos tenés, si querés, una columna de indicios que cuando los escuchás decís, bueno, evidentemente la pareja del marido tiene algo que ver, y después tenés otra columna de datos que decís, bueno, puede ser que esto se trate de un suicidio. Claro. En la columna de los indicios contra el marido tenés quizás la más importante, que él denuncia una desaparición sin terminar, evidentemente, de revisar el total de su casa o sin saber, o sabiendo, hay que investigar eso, que su pareja estaba muerta adentro de la casa, por más de que estamos hablando de un galpón que está en el exterior, pero dentro de la propiedad. Luego que cuando van a abrir ese galpón, el marido dice, yo esa llave no la tengo, la perdí, y adentro encuentran a la víctima. Y el tercero es que las vías, las cánulas con las cuales esta mujer termina muriendo por el ingreso de la droga que veníamos mencionando, el propofol, están puestas de una manera extraña, como si alguien lo hubiese hecho a propósito, digamos, no como que ella lo hubiese puesto. Ahora, vos tenés otros indicios que marcan que esta mujer tenía tendencias suicidas y, por ejemplo, que el galpón estaba cerrado del lado de adentro. Como ves, Marino, es un desafío porque tenés indicios de un lado y del otro. Sí, pero aparte, ¿cómo manipulás a una persona para colocarle las 2 vías, para dormirla? Digo, es una mecánica de muerte muy compleja, sí, a la luz de los femicidios que hemos conocido. Sí, bueno, a no ser de que ella haya estado sedada, hay que esperar las autopsias. A decir verdad, parece extraño la mecánica que explica cómo ella se habría puesto esa vía. Es muy extraña, es una posición muy incómoda, o sea, pareciera imposible que una persona, es real, ella es especialista, sabe cómo hacerlo, pero no es la forma natural con la que uno pondría una aguja en su cuerpo. Eso sin dudas. Ahora, si esto fue efectivamente un homicidio, estamos ante una mente criminal, porque estamos ante un hombre que pensó en drogar a su mujer y una vez que estaba drogada, sentarla dentro de un galpón, colocarle las vías, cerrar la puerta con llave, dejar una llave adentro, luego presentar una denuncia de desaparición. Digo, estamos evidentemente ante una mente criminal, si es que eso se confirma. Le daba notas a los medios. Además de eso, llamó a sus vecinos para pedirle las cámaras. O sea, si existe eso, lamentablemente no es la primera vez que pasa, pero sí, obviamente, es algo muy llamativo. Ahora, del otro lado dirán, ¿pero por qué sospechan de él? Bueno, porque hay un antecedente de violencia en esa pareja, porque hay un chat reciente de ella con una amiga que justamente dice, la estoy pasando horrible con este HDP, llegó a mi casa y nos peleamos todo el tiempo. Exactamente, ella dice, la pasó muy mal. Eso está acreditado, no solamente por esta situación, sino porque hay una denuncia del 2019 en un juzgado de familia y porque hay distintas intervenciones de el área de asistencia a la mujer de la Municipalidad de La Matanza, donde queda registrado, si bien no hay una denuncia penal, queda registrado que esta mujer necesitó ayuda y se la analizó y se la trató. Todo eso queda registrado y le da la pauta al fiscal de que evidentemente acá había una situación de como mínimo violencia psicológica. Lo extraño también es que si montó una escena de suicidio, ¿cómo no la denunció? También. Digo, si vos montás una escena de suicidio, digo, si premeditaste la situación, si incurriste en el femicidio, ¿por qué no lo denunció? Exactamente. ¿No? La verdad que todo era menos sospechoso si vos decís, a ver, acabo de entrar al galpón y encuentro a mi mujer en este estado. Pero es todo extraño. Raro. Ahí está el doctor Salemi nuevamente con nosotros, Rodrigo Salemi, para analizar esto desde lo médico. Le preguntábamos, y vale la pena repetirlo, ¿cuál es la sustancia en cuestión? Porque esto quedaría prácticamente, obviamente, descartado que esto sea un caso de una sobredosis en tal caso, Rodrigo, porque no es una droga recreativa para nada. No, para nada, Sole, y hay que tener muy en claro de que la sustancia, obviamente que no lo podemos hacer de manera oficial, sino más bien por lo que hemos visto y el desenlace que ha tenido esta situación. Lo que se ve en la foto que llegó a circular de cómo encontraron el cuerpo de esta enfermera
se ve un líquido blanco dentro de la tubuladura y en el reservorio de la tubuladura, que es donde se conecta con el suero. Este líquido blanco hace presuponer, con una vía colocada intravenosa, hace presuponer que estamos hablando de un elemento que se llama propofol, que es una droga que se utiliza para inducir una sedación profunda, pero también produce, que es un sedante muy potente y se utilizó mucho durante la pandemia para mantener a los pacientes sedados que estaban intubados, ¿sí? Pero también produce depresión respiratoria. Si vos no tenés un respirador al lado tuyo y un tubo para hacer una intubación y conectarte para mantener la frecuencia respiratoria y la respiración, termina pasando esto, hace un paro respiratorio a la paciente y termina muriendo. A ver, pero igual me quedo con este dato, Sí. no quiero que pase por alto. Vos decís se usaba en la pandemia. Si bien habíamos dicho, Rodrigo, que no cualquiera va y saca una ampolla de esta droga, que queda un registro, hay que decir que durante la pandemia esto se flexibilizó en algún punto porque la situación era caótica. ¿Puede haber ocurrido Sí, que pero uno tenga esto en su poder y que realmente no haya registro? es muy difícil porque inclusive durante la pandemia había un registro de esta medicación. Y más en la pandemia porque hubo mucho faltante de esta medicación. Una droga que se necesitaba en el mundo y era de muy escasa producción. Entonces hubo faltante de esta medicación, hay que tener en cuenta eso. Y el registro, vos pensás que para obtener una ampolla de esta medicación, primero es de uso hospitalario, no se puede comprar en ninguna farmacia. ¿Sí? Ese punto número 1. Punto número 2, tiene que haber una receta de un médico responsable que el sanatorio, hospital, clínica tenga registrado para la utilización de este tipo de alcaloides. ¿Cómo es? Un anestesista, un médico de terapia intensiva. O sea, no cualquier médico tampoco puede firmar la receta para la utilización o para la provisión de este tipo de medicamentos. Obviamente que siempre existe la mala voluntad de poder robarla de algún lado o obtenerse alguna apoya. Rodrigo, en una autopsia, ¿no? En este control de vísceras, ¿cómo que se llama? Pool de vísceras. Pool de vísceras, Pool de vísceras. que se realiza sobre el cuerpo de una persona. ¿Se puede discriminar las sustancias si hubieron dos sustancias? Es decir, si hubo una pastilla para inhibirla, para sedarla, para manipularla, trasladarla a ese lugar y después aplicarle esta potente droga anestésica? Sí, claro, por supuesto. Lo que se va a hacer es el análisis del residuo gástrico en el pool de vísceras. Se hace a través de un cromatógrafo, se hace un análisis de distintas sustancias. Obviamente que van a buscar primero, no se puede hacer un análisis de todas las sustancias porque es prácticamente imposible, pero se va a hacer un análisis fundamentalmente de las sustancias que pueden llegar a producirte una sedación profunda y un adormecimiento profundo y que vos no reacciones ante estímulos. Porque vos pensás que si a esta mujer la durmieron antes, mientras vos la pinchás, la mujer va a reaccionar. Claro. Entonces, y va a ser muy importante el análisis del líquido que quedó en la tubuladura y dentro de la vena, porque en esa vena también quedó justamente el líquido que nosotros presumimos por todo lo que hemos visto, que es el propofol, que es una droga muy importante y muy, Ahora, muy Rodri, potente. Perdón, Sole, pero digo, es importante también acá marcar los tiempos, porque el fiscal Federico Medone se va a encontrar ante un problema mañana, porque el marido de la víctima está aprehendido por 24 horas, es decir, hasta mañana al mediodía más o menos, primeras horas de la tarde. Ahora, la autopsia que se está realizando no te va a dar nada mañana de todo esto que estamos hablando, porque mañana lo que va a decir la autopsia es si hay algún tipo de agresión física que haya recibido la víctima o te va a decir que tenía efectivamente los pinchazos. Pero el pool de vísceras, que es un estudio de laboratorio, tarda mucho más días, no va a estar mañana. Se extraen las muestras, se mandan al laboratorio y se tarda más. Y quizás el teléfono. Mañana no va a tener estos resultados el ¿Y fiscal. qué pasa si el fiscal encuentra una discusión de ellos de ese día en el teléfono? Bueno, por eso. Eso sería un indicio. Hay que ver mañana con qué pruebas tiene el fiscal para esa hora, para pedir o no la detención, y después hay que ver si el juez convalida esa detención. Puede ser también que mañana lo liberen al marido, lo sigan investigando, pero con el marido en libertad. Puede ser también. Hay mucho que cae en este punto en que los dos son enfermeros. Digo, quizás ella estaba muy alterada y él pudo haberle dicho que le estaba aplicando un sedante y le aplica esta otra sustancia. Hay mucho que puede ocurrir. Realmente, en medio de un cuadro, digo, de una pareja
que venía muy mal, de ella con un cuadro de depresión, de violencia dentro de esa casa. Es extraño que no te des cuenta que está tu mujer en un galpón al lado, no en el fondo de tu casa, en un lugar inhóspito, al lado, en la casa. Y acá recordemos que hay 3 personas más que vivían en esa casa, porque hay un chico de 20, uno de 16 y otro de 11. El de 11, si querés, los corremos, pero el de 20 y el de 16, que ya son... Grandes. Son grandes, digo, también buscaban a su madre y ellos evidentemente tampoco buscaron en el galpón. Si es que la muerte se produjo el viernes, entre el viernes y el sábado, que es el momento de cuando este hombre denuncia la desaparición. Quizás alguno de los hijos buscó en el galpón y la muerte se produjo después. Sí. Eso no se sabe, pero había otras 2 personas con conciencia como para buscar a su madre. Me parece prudente, Martín, recordar esto que lo dijimos hace un rato, que si bien hay antecedentes de historias de personas que hicieron esto, en este caso realmente las 2 posibilidades están abiertas. O sea, hay muchos elementos para pensar que pudo haberse tratado de una acción de un tercero, de la pareja, o pudo haber sido un suicidio. Absolutamente, sí. Absolutamente. Pero, perdón. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Sí, a ver, igual va a ser muy importante y se puede cotejar mucho más rápidamente el tema de lo que decía Martín, de las huellas dactilares, porque claro, si las huellas dactilares del presuntamente imputado, que todavía no es imputado, está prendido, ¿sí? Se cotejan y son compatibles con las que se encuentran en la jeringa y en las ampollas que pueda haber en el domicilio, no hay, ahí sí va a ser mucho más fácil para hoy, para el fiscal, para mantenerlo detenido hasta que salga, claro, ¿sí?, la autopsia y el pool de vísceras con las distintas drogas. El tema es si las huellas son de la mujer. La víctima. El tema es si las huellas son de la mujer. Ahí es un problema. Vamos a estar en una situación donde el fiscal va a tener que esperar. Sí. Va a tener que es un caso extremadamente difícil de investigar. Muy extremadamente complicado. difícil. Muy